Bienvenidos al podcast de la Liga del Código, un podcast de developers para developers. En este episodio número 52 estaremos probando un nuevo formato con episodios más cortos, esta vez hablando de los inicios en el desarrollo de un videojuego. Disfruten. Hola muchachos, no sé si sabían que desde hace un tiempito me ha llamado la atención desarrollar un juego, pero yo no tengo ni la más mínima idea de cómo hacerlo. Entonces, estoy aprovechando que en la cuarentena muchas plataformas han puesto recursos gratis de educación, como Pluralsight, como Unity, y lo vi como una oportunidad para empaparme en el tema y intentarlo. Entonces, lo primero que hice fue que vi un curso en Pluralsight que se llama Game Design Fundamentals, te explicaban las etapas del proceso de diseño de un juego y en esencia te explicaban qué es un Game Design Document, que es donde se plasma todo lo que concerne a la idea del juego. Después de ver ese curso, lo primero que adquirí fue la capacidad de desarrollar en la premisa de mi juego. Y de la premisa saqué la primera parte del Game Design Document. ¿A qué te refieres con la premisa del juego? La premisa del juego es, a grosso modo, el concepto y como la mecánica general del juego. Si tú resaltas cualquier juego, tú vas a ver que hay una mecánica que es como el core del juego. Y Ah, eso eso es incluye parte de la también las premisa. reglas del juego. Más o menos, más o menos. Por ejemplo, si tú me fueras a describir el juego de Pokémon, ¿en qué consiste? Consiste en una aventura que tú sales, vas capturando Pokémones, vas entrenándolos y vas a los gimnasios. Y de los gimnasios vas consiguiendo una medalla y vas de una a la otra. En esencia, yo te hablé de la premisa del juego. Ah, es como la historia dentro del juego, como el yo poder transportarme a en qué momento se está viviendo dentro del juego, sea real o Más, no, no eso no importa. Ok. exactamente, exactamente, exactamente. Entonces, la premisa es una excelente base para el Game Design Document porque es una parte del Game Design Document. Hay una parte que es la visión del juego, hay otra parte que es la mecánica, donde tú describes todas las mecánicas del juego. Si seguimos tomando el juego de Pokémon, una de las mecánicas es que los Pokémon se agotan tras cada batalla, que entonces cómo tú los, los sanas otra vez a través del centro, cómo tú obtienes otros ítems, los negocios, etc. Y así. Pasado ese curso, eh, leí un libro que se llama Things to Know About Game Development. Y hay algunas cosas que el libro realmente es muy básico. Es un libro corto de 70 y tantos de páginas. Si tú lo escuchas en un audiobook, que fue mi caso, es un libro de una hora y pico. No es un libro corto. Pero del libro saqué unas cosas muy interesantes a resaltar. En el libro explica los diferentes roles que hay en el desarrollo de un juego. No es solamente el programador, que es uno de los que nosotros tenemos en mente. Está también los artistas. Y dentro de los artistas hay muchos branches, muchas variantes, porque están los artistas de 2D, los artistas de 3D, los que hacen las animaciones, los que diseñan el UI, UX. Están los diseñadores de audio, está quien diseña los niveles, el level designer. Eh, También está el game designer per se y el tester. Entonces, esas son cosas que te ponen a pensar. Si tú te pones como meta hacer un juego, todos esos roles que yo te acabo de mencionar, tiene que hacerlo tú, si lo vas a hacer solo. Entonces, hay que tener cuidado cuando se trata de hacer un juego, cuando tú estás analizando la cantidad de features que tú le quieres poner. Porque uno de los boundaries que tú tienes, si estás solo,
es justamente que estás solo y que posiblemente no tengas el tiempo de desarrollarlo todo. Mi mayor miedo cuando empecé con el tema de hacer un juego es que yo nunca he hecho una línea derecha. Yo no sé nada de dibujo, absolutamente nada. Qué extraño sería decir, yo diseñé un juego, pero yo ni siquiera pude diseñar un personaje, ni siquiera pude diseñar cómo se vería el ambiente del juego. Hay gente que opta por contratar a alguien que se encargue de eso, pero en mi caso, como tenemos tiempo, como hay muchísimos recursos online y yo entiendo que todo el mundo puede aprender por lo menos lo básico, yo lo que hice fue que me registré en un curso de dibujo en Pluralsight también. Encontré un cursito de dibujo y estoy ahí haciendo mi dibujito para ir aprendiendo. El punto es que es un maratón, a mi percepción, y yo estoy nada más en la salida, yo ni siquiera empezaba a correr. Es un maratón, pero me pareció muy bonito. Llegará a un punto donde ya yo tenga suficiente contenido o tal vez un prototipo donde yo pueda pedirle consejos o recomendaciones a alguien con más experiencia en el área, que nosotros conocemos personas con experiencia en el área, pero tal vez no es el momento de tu ir a pedir ayuda cuando lo que tú estás en una fase de básicamente cosechar tu idea bien. Yo Y eso imagino es que lo la que razón tengo en principal mente. por la cual tú empezaste de que a aprender a dibujar y eso Sí, ahora es porque simplemente tú no quieres quedarte trancado por algo que tú no tienes conocimiento ahora, ni tienes a alguien que pueda dedicar el tiempo a eso ahora, sino que tú lo que quieres es avanzar, hacer un prototipo lo mejor posible. También me imagino que entretenerte más que otra cosa, aprender un poquito sí, de diferentes cosas. sí, realmente. Y eventualmente cuando tengas algo más o menos elaborado, que tú puedas incluir más personas en el proyecto, tú quizás lo harás. Exactamente, exactamente. Mientras tanto, ha sido un hobby muy bonito. Cuando yo estaba buscando cursos en Pluralsight de diseño de concept arts, que es la parte que estoy desarrollando ahora dentro del Game Design Document, y diseño de personajes, todos los cursos tenían como requisito dibujar. Entonces yo simplemente entendí que dibujar es parte de, o sea, tener la capacidad de dibujar, de expresar tus ideas a través del dibujo, es parte de ser un game designer. Y si tú estás haciendo un juego tú solo, bueno, tú lo vas a necesitar. Si realmente eso es lo que tú quieres hacer, tú lo vas a necesitar. Así que de nada te sirve contratar a una persona para que te haga eso si tú realmente quieres serlo. Y eso es una cualidad que te haría crecer vamos a decir, dentro de ese rol. Dentro de todos los roles que tienes que tomar, no es que tú tienes que hacerlo todo, pero mientras más cosas tú puedas hacer, la experiencia la aprovechas más. Como que es una parte, es algo muy bonito tú decir, mira, yo dibujé este personaje con los ojos grandes porque me gustan así, como con el tema de caricatura. Es algo que tal vez tú pierdas cuando alguien te lo diseña, que tú ves un producto final. Entiendo yo. Y total, lo que más tenemos de tiempo en esta cuarentena es un hobby bonito. Yo imagino también que esa parte de cómo está diseñado, por ejemplo, los personajes del juego, tiene mucho que ver también con lo que tú decías de la premisa del juego, de la historia detrás del juego, de dónde viene, de dónde tú te sitúas, dónde está creada, como la historia básicamente del juego, de cuáles son las cosas que pasan, cuáles son las cosas que tú asumes como reales o irreales dentro de ese mundo que tú acabas de crear, de ese juego, y ese tipo de cosas. O sea que Sí, eso que tú mencionas, lo mencionan en el libro que leí como parte de los componentes de diseño del juego, del concepto, y es el tema. El tema del juego es lo que va a explicar, vamos a decir, en qué ambiente estamos, en qué fecha ideal estamos. Estamos haciendo un juego futurista, estamos haciendo un juego que se ve más clásico, estamos haciendo un juego que se vea más montañés o algo que se vea más urbano. ¿Tú me entiendes? Entonces, todo está relacionado justamente al tema y eso le da consistencia al juego, porque sería extraño ver personajes que se verán súper futurísticos en una chocita. ¿Tú me entiendes? Como extraño. Si tú no tienes como que una historia que explique qué hace este tipo, Terminator, en esta cabaña. Entonces, eso es parte de... Eso que tú mencionas, Tomás, también se extrapola mucho a otras áreas, como por ejemplo películas o series. O por ejemplo, digamos Game of Thrones. El hecho de tu ver un dragón volando y
que tú lo veas normal, quiere decir que ya en tu cabeza tú tienes la idea como real de cuáles son las cosas que pueden pasar dentro de esa historia. Ahora, si aparece un robot dentro de Game of Thrones, tú vas a decir como que eso como que no es parte de la historia que tú me contaste desde el principio. Entonces, imagina que eso es del tipo de cosas que tú tienes que tener pendiente al momento de tú crear la historia y la premisa del juego. Yo quiero preguntarte también, digamos que ya creé mi historia, ya yo creé, bueno, la premisa, y después creé la historia, y después creé los personajes, y tengo quizá los assets que yo necesito para crear mi juego. ¿Cómo yo puedo empezar entonces o cómo tú has empezado, si tú ya has empezado a crear cómo el juego funciona, cómo tú comienzas a desarrollar el juego, esencialmente? Bueno, yo todavía no he llegado a ese punto. Hasta ahora, mi estrategia es separarlo en 3 bloques. Después de que tu game design document está completito, ya hay muchas cosas que tú tienes bien claras. Tú tienes claro cuál es el core de tu juego, quiero decir, los core features de tu juego, la mecánica, cómo va a ser y eso, ¿verdad? Entonces, mi estrategia después de tener esa parte hecha es empezar con la mecánica general, hacer prototipos. Si en Unity yo pude hacer la mecánica que yo tengo dentro de mi core, se siente bien, funciona bien, el juego se hace entretenido, fuera de ponerle las artes y los personajes finales. Si funciona bien, entonces me quedo con ese. Si no, sigo haciendo prototipos en otras plataformas hasta que llegue a un punto de confort donde ya yo vea que se siente bien. Paso a los asuntos secundarios, que son el sonido, las pantallas y así. Tal vez algunos efectos especiales que lleve si lo necesita y así. Y luego de eso empiezo a pulir lo que ya está hecho. Esa es mi estrategia hasta ahora. Pero total, cuando yo llegue a ese punto, yo ahí sí voy a asesorarme, a buscar personas que ya tengan más experiencia en el área, que me orienten. Esa va a ser mi Una estrategia. preguntita. ¿Tú has pensado ya cómo sería el proceso de hacerlo multiplataforma? Dígase móvil y web. Sí, eso tú lo contemplas cuando tú estás seleccionando el engine que tú vas a usar. Hay algo dentro de los juegos que es el engine, que es lo que se encarga de manejar física, se encarga de manejar el sonido, y ellos también se encargan de como del núcleo del juego está ahí, ¿verdad? Entonces, Esto es como un framework, digamos, por ejemplo, React para crear páginas web. Esto es un correcto, framework para crear web. correctamente. Entonces está, por ejemplo, Unity, está Unreal, y hay muchísimos otros. Yo nada más estoy mencionando esos dos porque son los dos de los que más he leído. Y es el engine que tú vas a usar que va a definir cuáles son las plataformas que son compatibles. Por ejemplo, tanto Unreal como Unity son compatibles con web, con móvil, con PlayStation, con Switch, con PC. Así que si tú lo desarrollas ahí, entonces lo vas a poder portar a otras plataformas. ¿Y el lenguaje tú lo defines o ya viene predefinido por el engine? ¿Cómo funciona eso? Si te vas por Unity, el lenguaje de la API es C Sharp. Si te vas por Unreal, el lenguaje de la API es C++. Y no habrán ya algunos, no recuerdo cómo se le llama eso, pero, por ejemplo, si yo quisiera utilizar uno de esos engines en Python, ¿no habrá algo que hace la conversión a ese API que utilizan en C Sharp o algo parecido? Puede ser. No sé, para ser honesto. Lo que sí sé que Unity tenía una versión que se llamaba Unity Script, que era para desarrollar en JavaScript, pero ellos lo descontinuaron en el 2017. Yo quería preguntarte también, Tomás, con respecto a la razón por la cual tú estás haciendo esto ahora, porque como yo te conozco, yo sé que tú tienes cierta historia ya con respecto a intentar crear tu juego. Entonces yo quería que tú nos hablara un poco del juego de Werewolf que tú has estado creando desde hace un tiempo y cómo empezó la idea desde cero y dónde tú estás ahora. Ok, entonces, contando un poco de la historia, vamos a movernos 4 años atrás. Hace 4 años nosotros empezamos a jugar mucho el juego de cartas Werewolf. En español le llaman Villalobos, alguna gente lo conocen por Werewolf allá en República Dominicana. Ese juego nos gustó muchísimo, nosotros jugamos un grupo y era muy común que nos juntáramos solamente a jugar ese juego. Y
se nos ocurrió hacer una aplicación para crear los escenarios de ese juego. Recuerdo que fue una vez cuando estaba trabajando contigo, Winner, que hicimos como el análisis de cómo sería si tú calculas todo lo posible escenario, cuántas cosas tú tuvieras en base de datos y de ahí coges unos random, una locura. 75 factorial es un número muy grande para tenerlo en base de datos. Así que terminamos haciendo como una estimación matemática para poder crear los escenarios y concebimos una aplicación de consola que te permitía crear escenarios del juego de Werewolf con tú pasarle la cantidad de jugadores y los roles que tú quisieras que posiblemente estuvieran. Y él te diría, bueno, reparte tanto de esto, tanto de esto, tanto de lo otro. Eso posteriormente pasó a ser una aplicación web. Pasó a ser un NPM package para nosotros poder hacer una aplicación web que nos permitiera usar eso mismo en el celular cuando estuviéramos jugando con las cartas. Y luego de eso, hicimos una aplicación móvil en la que ya tú te desconectabas de las cartas, donde ya tú tenías las cartas en tu celular. Y con eso nosotros logramos hacer el ciclo completo del juego. Hasta ahí llegó. ¿Qué pasa? Cuando hicimos esa aplicación móvil, yo la usaba, yo jugaba con ella, pero yo decía que yo no tengo un juego. Decía, sí, al final pasó lo que se esperaba. Un grupo de programadores web, hicieron una aplicación y al final que tuvimos una aplicación, no un juego. Entonces, por lo menos yo lo sentía así, tal vez sí un juego, pero yo lo sentía así. Y de ahí me quedé con la intención de hacer un juego real. Y de ahí viene, aprovechando la cuarentena, el tiempo que tenemos aquí disponible. Y lo que hice fue, déjame leer del desarrollo de videojuegos, en qué consiste, qué es un juego per se, cómo se hace un juego. Y de ahí empieza todo. De ahí empiezan los libros, los cursos y demás. Y esa es la historia detrás de esta locura de hacer un juego. Bueno, voy a cerrar este episodio simplemente diciéndole a quienes tienen la intención de desarrollar un juego, yo no soy un experto, yo no soy un especialista, yo no sabía absolutamente nada. Y si esa es mi situación, puede ser lo mismo contigo. Si tú no sabes absolutamente nada de desarrollar un juego y tú tienes la intención de aprender, aprovecha que estamos en un buen momento donde hay muchísimos recursos online gratuitos, donde hay tiempo y también es un pasatiempo bonito para que ocupes tu mente y no dejes que la cuarentena te estrese más de la cuenta. Eso ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Déjanos saber qué te pareció el nuevo formato. Y si este episodio te pareció interesante, compártelo. Estamos en YouTube, Spotify, Stitcher y Apple Podcasts. Nos vemos la próxima semana.